Hola, aquí te comparto un spoiler de Belfield series basados en el libro. King apoyó las manos en la silla del sofá, me aprisionó en sus brazos, luego bajó lentamente la cabeza y se acercó a mí. No hay otras condiciones, ¿verdad? La voz profunda y gentil se volvió ligeramente ambigua cuando llegó a sus oídos. Wea. King. Entonces podemos empezar, ¿verdad? Acaricia suavemente la piel de mi mejilla con la punta de su nariz. Presiona sus labios en la comisura de mi boca y espera mi respuesta. Ok, yo murmuro. Después de que terminé de hablar, sentí el cálido toque de otra persona en mis labios de inmediato. Mi cuerpo se congeló. Cerré los ojos y sentí que esos labios se frotaban lentamente. No pude evitar llorar en mi corazón. ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Estoy loco? King, ¿por qué cerraste los ojos? Pareces reacio. King, no pienses demasiado. Tú lo quieres, yo lo quiero. Solo nos ayudamos unos a otros. Su voz se suavizó y se podía escuchar la respiración lenta de King. Parecía contenerse. Se me acercó de nuevo. Sus dedos rascaron suavemente mi bata de baño, exponiendo un lado de mi hombro. El hermoso rostro bajo la cabeza jugueteando con mi cuello sensible con todas las fuerzas. Estoy nervioso y un poco abrumado. ¿O debería parar? King, rayos, ¿eres tú? Pensé que eras muy bueno, pero el señor Anon solo es bueno con la boca. Sus palabras me hicieron estremecer y de repente abrí los ojos. La cara de King estaba a menos de 1 centímetro de la mía. Estaba un poco molesto. Luego tiré mi corazón. Envolví mis brazos detrás de la cabeza del hombre frente a mí y tiré de él para besarlo. Puede decir cualquier cosa, pero no debí usar técnicas agresivas porque nunca quiero admitir la derrota frente a él. El beso de ese momento de pronto se volvió intenso. Mi cordura empieza a agotarse y solo puedo confiar en las reacciones instintivas de mi cuerpo para responder con pasión a sus besos. La respiración de King se hizo más pesada cuando tocó mi cuerpo. No pudo evitar acariciar mi pecho y mi vientre con ese músculo fuerte. Mis manos bajaron hasta la parte inferior de él, envuelto en una toalla, y pronto la toalla resbaló y cayó al lado de la cama. Mi mano acarició su parte endurecida. King solo pudo dejar escapar un pequeño suspiro. Apretó los dientes mientras frotaba hábilmente la punta con mi pulgar, hasta que goteó agua. No pude mirarlo esa noche porque estaba borracho, pero cuando lo toqué me di cuenta de que era muy grueso. No vamos a conocerlo. Después de decir eso, aumenté la fuerza de mi dedo. Sus cálidos labios giraron y comenzaron a explorar mi pecho. La temperatura de mi cuerpo se volvió más alta debido a la situación. Sus labios se movieron a otra parte de mi cuerpo, suavemente descendiendo mediante besos. King agarró mis piernas, las separó ampliamente, inclinándose entre ellas hasta que sentí una lengua caliente. La emoción hacía que mi estómago se contrajera de vez en cuando. Pasé mi mano por su cabeza con impaciencia. No sabía si quería alejarlo o no. ¿Quieres algo más? King miró hacia arriba y vio la cara sonrojada, mis ojos llorosos. Sus ojos parecían satisfechos. El hombre alto se levantó para tomar algo sobre las yemas de sus dedos. Luego volvió y lo puso en la parte trasera de mi cuerpo. Tranquilo. Después de decir eso, frotó lentamente. Calmadamente procedió a ensanchar los puntos estrechos con sus dedos lubricados. Yo agarro sus hombros frunciendo el ceño por el dolor. King, Wea, está apretado allí. Relájate. Wea, lo intenté. Me pediste que hiciera. Todas mis palabras sin terminar se perdieron en el beso de King. Sus dedos delgados dieron vueltas dentro de mí hasta que tocaron un punto. ¿Está eso aquí? Me preguntó suavemente en voz baja, pero sus dedos seguían golpeando un punto sensible. Envié mis caderas a sus dedos temblando y llorando por más. King, Wea, eres interesante, ¿lo sabes? La otra parte, de repente y rápidamente me dio la vuelta. Después, Kim presionó la punta caliente y la empujó poco a poco. Rayos, está tan apretado. La gran mano de Kim frotó mi cuerpo con fuerza. Estaba tratando de entrar, y las lágrimas fluían de las esquinas de mis ojos. Kim me cubrió con su pecho presionando contra mi espalda, sus cálidos labios presionando contra mí. ¿Estás bien? Al ver que el hombre de extraordinaria estatura estaba solo a la mitad, no pudo evitar preguntarme. Está bien, dije con voz ronca. Mi cuerpo se balanceó al ritmo del hombre detrás de mí. Quiero ver tu cara al final.
Levantó una de mis pantorrillas y la llevó hacia su pecho, empujando más profundamente. Se inclinó sobre mí y me acarició, hasta que lo escuché suspirar y sacar una nube blanca. Esto es delicioso. Una voz profunda y ronca sonó en mis oídos. Yo sentí que esto era muy placentero.